El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los sufridos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A este texto de las bienaventuranzas lo podemos reconocer hoy a partir de la interpretación de la Iglesia como el espejo auténtico de lo que es la vida cristiana y de lo que es verdaderamente una vida que agrada totalmente a Dios y que tendrá como premio el cielo. Es decir, que un cristiano que no se vea reflejado en este programa de vida, en este reflejo de vida que es la vida misma de Cristo, pues se podrá dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos está del cielo. Este lo podemos utilizar como una balanza para darnos cuenta si estamos cerca o estamos lejos de la salvación eterna, es decir, de poder disfrutar el cielo. La Iglesia lo identifica desde el magisterio como el camino programático de la vida cristiana, el proyecto de vida de todo cristiano católico. Entonces nos sirve para medirnos, para tantearnos. Es un espejo en el que nos podemos mirar y darnos cuenta si estamos cerca del cielo o no. Y si nos vemos y nos damos cuenta que estamos muy lejos, pues tenemos la oportunidad de arrepentirnos y comenzar a vivir según este programa de vida, porque así lo instituyó el Señor. Recuerden que Él nos dijo en el Evangelio de San Juan que Él es la puerta para poder entrar al redil. Y esa puerta tiene una medida, tiene una talla, ¿sí? Esa puerta tiene unas medidas muy exactas y muy bien calculadas. Y la medida de esa puerta por la que podemos entrar es Cristo. Quien no tenga esa medida no puede entrar. De hecho, el profeta Sofonías nos está diciendo, y hoy nos sirve a nosotros como Iglesia Católica, esta profecía de Sofonías, por eso la Iglesia nos la presenta, que solamente un pequeño resto permanecerá fiel. Es decir, que no va a ser una gran masa, una gran multitud, va a ser un resto
Y de hecho la iglesia sí lo reconoce. La iglesia sabe que cuando comience una tribulación bien fuerte, cuando comencemos a ser probados por las pruebas tan tremendas por las que ella debe pasar, no todos permanecerán o permaneceremos fieles. La iglesia sabe y es muy consciente que solo un puñadito de hijos suyos va a permanecer en pie. Las pruebas que hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo, pero que ahorita se han ido cristalizando muchísimo más, y lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con la vacunación, lo hemos visto con la recepción eucarística, lo hemos visto con las elecciones y muchas más cosas que se seguirán presentando. Pues digamos que Dios ha utilizado o se ha valido de todas estas cosas como un tanteo, ¿sí? Para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos como iglesia y cómo está la humanidad. Y en este tanteo pues nos fuimos dando cuenta que efectivamente hay muchos cristianos católicos que andamos trasnochados en la fe. Jesús hizo una pregunta en el Evangelio. Dijo, cuando venga, hablando precisamente de aquella mujer viuda que se fue donde un juez a pedirle que le hiciera justicia, ¿sí? Y esta mujer se iba constantemente a decirle, hazme justicia frente a mi adversario, y el juez no le hacía caso. Pero ella seguía insistiendo, persistiendo, resistiendo en esto, hasta que cansado el juez dijo, le voy a hacer justicia, porque si no, me va a seguir molestando. Y dice el Señor, si eso hizo este juez, ¿qué no hará mi Padre del cielo ante aquellos que claman ante Él día y noche? Seguro que les hará justicia sin tardanza. Y dice, pero se hace una pregunta al Señor al terminar esta parábola. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? La gente está esperando la segunda venida del Señor y no se da cuenta que Jesús ya está. Y ya está pasando. Y ha estado pasando y no ha encontrado la fe suficiente. ¿Por qué? Porque no lo hemos reconocido. Vino en pandemia y el Hijo del Hombre nos tanteó y nos sacudió a ver qué hacíamos nosotros frente a las propuestas que se nos hacían, y muchos preferimos estar encerrados que ir como las vírgenes sensatas que llevaban aceite en sus lámparas, y por miedo nos alejamos del Señor. Sacerdotes, obispos, vimos de todo. Para eso nos sirvió este escenario de la pandemia, y también para que nosotros los cristianos nos demos cuenta para qué lado podemos coger y para qué lado no, ¿sí? A quién le creemos y a quién no. Porque ¿qué pasó con muchos de nosotros los sacerdotes? Nos llenamos de miedo y nos encerramos y preferimos al miedo que al Señor. Y eso fue en torno a la Eucaristía real. No hay que hacer más tanteos que esto, reales, concretos. Vinieron unas propuestas de solución para detener la pandemia, y se estaban sacrificando algunos principios morales. Yo recuerdo a mí, por ejemplo, me preguntan un grupo de sacerdotes, ¿sí? Entre ellos había canonistas, moralistas ahí, ¿por qué no nos habíamos vacunado? Y le dije, porque sencillamente yo leí un documento oficial de la Santa Sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la posición oficial del Papa, y es la que nosotros debemos seguir los católicos, no otra. El Papa tiene unos modos de hablarnos a nosotros los católicos, y esos modos que él utiliza para hablarnos a los católicos, hay unos a los que nosotros le debemos prestar la obediencia de la conciencia, por respeto a quien él nos representa en esta tierra. Pero hay unos modos en los que el Papa habla que no nos está representando esa autoridad, y nosotros tranquilamente como católicos podemos apartarnos de eso con el respeto que le debemos a él como Papa, es nuestro Papa, sí, Papa Francisco, nuestro Papa. Él tuvo una postura, por ejemplo, frente al tema de la vacunación, que es la postura oficial a la que todo católico debe prestar el asentimiento de la conciencia, ¿sí? Y lo hizo a través de una congregación que fue la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y allí nos dijo el Papa, a través del prefecto, del cardenal Ladeira, nos dijo el Papa Francisco, ¿sí? Nos dijo allí que a la Iglesia no le correspondía dar
una información, digamos, una certeza sobre si la vacunación era efectiva y era garantizable o no, porque la Iglesia no está para darnos garantías de ciencia. Esa no es la tarea de la Iglesia. La tarea de la Iglesia es presentarnos la garantía de la fe. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Nos da unos criterios para que nosotros hagamos un discernimiento moral, ¿sí? En ese documento, básicamente, nos decía el Papa que la vacunación no era una obligación moral. Total, ¿qué hizo? Nos lo dejó a libertad de conciencia. Cada católico decida. Esa fue la postura de la Iglesia y a la que nosotros le debemos prestar el asentimiento de la conciencia. Si el Papa en una entrevista dice, a mí me parece esto, respetable, pero es su opinión personal, como persona, como hermano nuestro, como cristiano, como Papa también, pero es su posición personal. Cuando el Papa Benedicto XVI escribió una trilogía sobre Jesucristo que se llamó Jesús de Nazaret, él en la introducción de esa trilogía, que eran 3 tomos, o son 3 tomos, al principio de esa trilogía dijo, esto lo escribo como teólogo, es decir, es mi aporte personal, no lo hago como Papa, ¿sí? Lo que pasa es que el Papa Benedicto, por la experiencia que tuvo, siempre hacía estas aclaraciones para que nosotros no nos confundiéramos. Entonces al Papa muchos cardenales, algunos cardenales, obispos, sacerdotes, teólogos le criticaron ese libro. Y no hay ningún problema, porque tienen la libertad para hacerlo como teólogos. No atentan contra el Papa, ni contra la obediencia, ni contra el respeto. No hay ningún problema. Hay otras declaraciones del Papa a las que nosotros le debemos prestar asentimiento de conciencia. Por ejemplo, una encíclica. A una encíclica nosotros debemos prestarle todo el respeto de la obediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es vinculante al dogma. Hay otro tipo de documentos que vinculan menos la conciencia del cristiano católico y que también los imparte la Santa Sede, los imparte el Papa, ¿sí? Pero que no son, por ejemplo, una exhortación. Una exhortación es más una orientación, una recomendación que el Papa nos da a nosotros de tipo pastoral. Por eso se llama exhortación. No se exhorta, pero no nos obliga de conciencia, ¿sí? No es lo mismo que una encíclica. Una encíclica nos obliga de conciencia a nosotros. Padre, ¿cómo así? Nosotros no sabíamos nada de esto. ¿Por qué la Iglesia no nos enseña esto? Esto no es culpa de la Iglesia. Todos los documentos de la Iglesia son públicos. Cuando salió este dilema, yo lo primero que hice yo como cristiano, no lo hice ni para defenderme ni nada, como cristiano, como religioso, como sacerdote, yo solito, porque a mí nadie me puede prohibir ver esos documentos, es mi Santa Madre la Iglesia. Entonces yo fui y miré a ver qué recomendaba la Iglesia. Cuando leí, dije, pues yo no me vacuno. Si la Iglesia no me da una certeza científica, yo no voy a arriesgar mi cuerpo y mi salud, yo no sé qué pueda venir ahí. Y como el catecismo de la Iglesia Católica a mí me da, como católico en el 5º mandamiento, también me da unas orientaciones porque yo tengo que ser responsable con la vida. La vida no es mía, es de Dios, es de otro. Entonces yo no puedo estarla arriesgando, y el catecismo me enseña, recogiendo todo el magisterio de hace 2000 años, la tradición, que yo tengo que ser cuidadoso cuando le voy a meter medicamentos a mi cuerpo, ¿sí? Y que tengo que verificar cuánto conviene para la vida, para protegerla, y cuánto no. Padre, ¿y entonces por qué nosotros no sabemos? Primero, porque la pereza a nosotros nos puede. Segundo, porque la pasión, el corazón lo tenemos en otro lado, no en la Iglesia. Cuando uno ama a su mamá, uno anda pendiente de lo que su mamá le enseña, y se presenta algún problema, y uno tiene la certeza de que su mamá tiene más experiencia que uno para enseñarle, y uno va y le pide, ¿sí? Porque tiene el corazón en eso. ¿Cuál ha sido el problema? Mire, sencillo, que Dios nos tanteó, sacudió a la Iglesia. Padre, entonces es mucha gente, claro, no les estoy diciendo que Sofonías dice que solo será un resto. Y eso que todavía es muy pequeño. Vinieron las elecciones en Colombia. Otra vez el Señor se valió de eso para tantearnos. A ver si encuentro la fe o no verdadera en estos hijos que dicen amarme, que dicen ser muy católicos. A ver, voy a tantear, ¿sí? Porque es que esto es de fe.
Y claro, Dios tiene todo el derecho en justicia. ¿Por qué? Porque todos los domingos venimos y le profesamos que creemos en Él. Todos los domingos le decimos que es poderoso. Todos los domingos le decimos que creemos en Jesucristo y que Él es mi Señor, que yo no tengo otro Señor más que a Jesucristo. Todos los domingos venimos y le decimos públicamente, le decimos a Él y al cielo y a toda la iglesia y a la humanidad, le decimos que creemos en el Espíritu Santo, que es el único Señor y dador de vida. Entonces Dios dice, vamos a ver si es verdad esto que me está diciendo con la boca. ¿Y qué pasó? Vino y nos sacudió. Entonces a mí me preguntan los sacerdotes por la vacunación. Yo les dije sencillamente, porque es que andaban levantando calumnias de nosotros, ¿sí? Calumnias, mentiras. Entonces, bueno, lo digo porque, a ver, vivir para el Señor en un tiempo como estos significa, y yo le doy gracias a esas personas. Mire, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros los cristianos sin esas calumnias, sin esas difamaciones? ¿Qué haríamos nosotros? Si eso es una bendición muy grande porque eso nos acerca más al Señor y nos hace más dependientes de Él. Benditas calumnias son una bendición, ¿sí? Y un regalo inmenso del Señor. Y antes, pues hay que pedirle al Señor que nos prepare. A mí un hermano me decía ayer, padre, usted ya no está pidiendo purificación. Hay unas monjitas que yo le celebraba, yo todos los días le pedía al Señor purificación. Y es que me di cuenta que eso era muy serio y mejor no la pido. Espero que llegue, cuando llegue mejor no la... Porque me puse a pedirla y me di cuenta que no estaba la medida para aguantar, ¿sí? Entonces más bien yo espero que el Señor la mande, ¿sí? Porque, claro, Él respeta mi libertad. Y si yo le digo, Señor, mándeme, me manda. Pero dirá el Señor a la risa, Somítar no sabe, ¿sí? Más bien yo le mando a la medida que yo sé que Él puede ir soportando, ¿sí? Para que después no se meta en camisa de 11 varas. Ese es el amor del Señor tan grande por nosotros. Entonces yo más bien no volví a pedir. Entonces esas monjitas se ríen de mí. Cada que hoy me dicen, padre, ¿y cómo vamos con la petición de la purificación? ¿Sí? El Señor nos va mandando, ha estado mandando poco a poco, porque Él sabe que nosotros no estamos con una medida de la fe preparados para todo esto que está sucediendo y que va a suceder, ¿sí? Entonces, es un resto. Yo le decía a estos padres, vea, la congregación sacó esto, no nos dijeron nada. Yo me dejé guiar por la iglesia. Miren, nosotros nos dejamos guiar por la iglesia en un tiempo como estos y no perdemos. No perdemos, ganamos. Yo me puse por ahí en una homilía a decir, y lo sigo sosteniendo, si no es que me haya retractado, no. Yo dije en una homilía que yo dudaba mucho de los que tienen vocación al martirio hoy, ¿sí? Y lo expresaba, ¿sí? Mártires esos que aceptaron la comunión de cualquier manera. Mártires todos esos que se están vendiendo tan fácil y cobardemente hoy, por miedo. Mártires, yo decía mártires. Y todos los que han promovido esa forma de miedo frente a la recepción eucarística, y yo lo dije ahí, que parecía que no conocían la tradición y el magisterio. Yo no lo digo porque tenga algo personal con nadie, yo no tengo nada personal con nadie, con ningún sacerdote, con ningún religioso, con ningún obispo, pero es verdad, promueven esas cosas y parece que no conocen el magisterio, ¿sí? Algunos sacerdotes dijeron, Omar es antipapa, el padre Omar es esto. No es que sea antipapa, es que yo me fui a la documentación de la iglesia y fui y verifiqué a ver qué es lo que dice la iglesia frente a la recepción eucarística. ¿Por qué? Porque hoy hay mucho teólogo que nos están enseñando cosas muy raras. Hay obispos que nos están transmitiendo cosas muy raras. Hay cardenales que nos están transmitiendo cosas muy raras, que no corresponden a la fe católica. Y la gente dice, el padre Omar, ¿por qué hablar así? Pues porque es verdad. Yo ando con casi que ando con el catecismo debajo del brazo, ¿sí? Y con el Concilio Vaticano II, ¿sí? Entonces escucho a veces que dan alguna apreciación y yo de una, porque debo ser responsable con mi fe, ¿sí?
No es que el Señor me va a pedir cuentas de ella cuando muera y llegue a su presencia el día del juicio. Entonces yo escucho algo frente a algún tema y yo ya más o menos sé dónde está porque llevo 18 años mirando el catecismo casi todos los días, pero yo no lo hice por defenderme de nadie. Yo tuve una experiencia con el Señor y yo quise conocer si esa experiencia era verdadera o no era verdadera, si venía de Dios, venía del diablo o venía de mí mismo. Entonces, ¿quién me puede asesorar en esto y decir la verdad? La iglesia. Entonces lo primero que hice fue comprarme un catecismo sin saberlo leer. Y yo sin saber iba y miraba y volvía, hasta que me quedaba clara la duda. ¿Sí? Cuando me queda clara, sí, esto que estoy sintiendo, sí es. Cuando dije eso de la recepción eucarística, yo lo dije, no lo dije vehementemente porque se me ocurrió por una revelación. No, porque la iglesia lo sostiene. El abuso que se ha cometido con la recepción eucarística y se sigue cometiendo es muy grave. Y en la iglesia debemos reparar por eso. ¿Y cómo se reparan las cosas? Con sufrimiento. ¿Sí? ¿Cómo le tocó reparar a nuestro Señor nuestro pecado? Miremoslo desde Getsemaní hasta el Calvario. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Reparando un daño que nosotros habíamos hecho. Así se reparan las malas decisiones, así se reparan los daños que le hacemos a nuestra alma. Pero la humanidad no quiere cruz. En la iglesia muchos católicos no queremos cruz. Y enseguida nos vamos en contra de Dios como si Él fuera el responsable. No, Él nos dio la libertad y nosotros no hacemos buen uso de ella. Nos dio una buena... A ninguno Dios lo hizo brutico, a ninguno. Aquí hay una campesinita que no sabe nada de teología y filosofía. Sencillo, esa campesinita rezando el rosario se da cuenta de qué es verdad y qué no es verdad. ¿Sí? El Papa Benedicto XVI nos la dejó muy fácil a nosotros. En su pontificado nos dio el compendio del catecismo, es un catecismo más pequeño de preguntas y respuestas. Ahí está lo básico que todo católico debe saber de su fe. Entonces vinieron las elecciones en Colombia y entonces la gente se puso a seguir el juicio del mal menor. Vuelvo y le digo, es necesario, así como ellos repiten todos estos errores, yo voy a repetir la verdad, ¿sí? Y la seguiré repitiendo. La iglesia nunca ha tenido esa posición ni la tiene actualmente. Eso del mal menor es un error y eso es mal, está muy mal moralmente. Y quienes lo promovieron, quienes incitaron a la gente a hacer eso, la hicieron cometer un error. Cada uno tiene diferente nivel de culpa, ¿sí? El que no se cercioró donde debía cerciorarse, que porque la votación en blanco, que una cantidad de mitos y leyendas sacaron hasta sacerdotes. Vaya, pregúntele a la institución oficial a la que se le debe creer, sí, que es el Estado. Y el Estado tiene un ente que se llama la registraduría. Solamente ella tiene la autoridad para decirnos cuál es la validez del voto en blanco. Y ya, y pare de contar, no nos dejemos embobar por la opinión. ¿Yo qué hice como ciudadano colombiano? Me fui a la registraduría, porque yo ya esto me lo venía masticando desde hace años, sí, hace 10 años. Siempre para elecciones yo me iba a la registraduría, miraba, cuál es la valoración, porque es una responsabilidad. Como yo hice un trabajo en el colegio sobre los deberes y los derechos, los deberes de la Constitución, pues yo dije, pues yo tengo que mirar cuáles son mis derechos y mis deberes como ciudadano. Yo no me voy a dejar embolatar por ahí de cuenteros y culebreros por ahí que salen y aparecen diciendo cosas ahí fantásticas, pero que no corresponden a la verdad. Entonces me fui, miré a la registraduría, vi cuál era la validez del voto, y yo dije, porque católicos diciendo cosas tan falsas, sacerdotes prestigiosos, que la gente anda siguiendo, síganlo siguiendo para que vean cómo los van llevando al error. ¿Sí? No corresponde, en primer lugar, no corresponde a una verdad democrática. Y el daño democrático que se le hizo a Colombia con eso fue garrafal. Ya este gobierno la tiene facilísima, no tiene oposición de nada.
porque la gente se puso a seguir opiniones absurdas. Ya el presidente sabe que no, aquí no tiene, ahorita están con una bulla de protestas. ¿Qué le va a hacer eso qué le va a hacer a un gobierno de estos que ya está tan anclado? Psst, ni cosquillas. Y el Señor llamándonos a la fidelidad. No se jueguen la verdad, no hagan pactos políticos, porque ¿qué prefirieron muchos católicos y sacerdotes y hasta obispos? Prefirieron lo adecuadamente político y no lo adecuadamente cristiano. Esto sirve de espejo porque todo esto son las bienaventuranzas. No lo adecuadamente cristiano, sino lo adecuadamente político. Padre, pero es que yo escucho un politólogo que es cristiano, es católico. Eso, para que sea católico y cristiano, hay que verlo en las bienaventuranzas. Y hay que conocer mucho a la persona y meterla ahí meterla en ese molde a ver si encaja. Si encaja, bueno, estoy viendo un modelo adecuado. Si no encaja, no. Padre, pero es que habla muy bonito de la Virgen. Puede hablar, el diablo también habla bonito de la Virgen y se aparece con la apariencia de la Virgen. A San Felipe Neri se le presentó vestido de virgen. No es que San Pablo nos dice en la carta a los Corintios que se viste de luz. Padre, pero habla muy bonito de los santos. Puede hablar muy bonito de los santos. Pero lo que nos sirve a nosotros para entrar al reino de los cielos, ¿sí?, es lo que tenga la talla de Jesús. ¿Sí? Jesús nunca escogió el mal menor para obtener un bien mayor. Nunca. Nunca Jesús violó ninguno de los 10 mandamientos. La gente, ¿qué hizo cuando votó en elecciones? Votó por aborto, contra el 5º mandamiento. La gente votó por ideología de género, matrimonio igualitario, contra el 6º mandamiento. La gente votó por la legalización de la droga, contra el 5º mandamiento. Vuelvo y digo, los niveles de culpa son diferentes, porque mucha gente lo hizo por la presión, pero igual, no estuvo bien. Por las circunstancias, la presión social que había, el miedo, todo lo que había. Por eso nosotros nunca debemos dejarnos guiar por el miedo. Y la gente se asusta y dice, ¿por qué el padre Omar habla de estas cosas? Pues porque la iglesia habla de esto, ¿yo qué hago? Yo como sacerdote tengo que ser vocero de una verdad no mía, sino de una verdad más grande que es la verdad de la iglesia. Padre, entonces así estamos. Por eso Sofonías nos está advirtiendo hoy que solamente será un resto fiel. ¿Y cómo es ese resto fiel? Aquí lo describe Sofonías. Dice que ese resto fiel son los humildes de la tierra. ¿Y cuáles son esos humildes? Ojo que es que hay mucha apariencia de humildad, ¿sí? El mal también se sabe vestir de humildad y sabe agachar la cabecita y no la levanta y juntar las manitos y blanquear los ojos. También sabe hacer todo eso. Sabe hacer, eso se sabe vestir de todo. Pero ¿sabe qué no sabe hacer? El obedecerle a Dios. Y la obediencia a Dios se manifiesta. No sabe hacer eso, jamás lo va a hacer. ¿Sí? Le dice a Jesús, convierte estas piedras en pan. No es lo que quiere el Padre. Venga, vamos a obedecer la voluntad del Padre. Y se escabulle de una, ¿sí? Entonces, cumple los mandamientos de Dios. Para nosotros son 10 y siguen vigentes hoy. No crean que Cristo los anuló. No es que Jesús prefirió el amor ante la ley. Jesús cumplió los mandamientos. Yo no vine, ¿sí?, a abolir, a destruir la ley y los profetas. Yo vine a darles cumplimiento. Jesús cumplió todos los mandamientos. Esa era la rabia de los fariseos, que era fiel y ellos no eran fieles. Cuando le llevan los ancianos más viejos una mujer que había sido sorprendida en lujuria, Jesús se agacha silencioso, se pone a escribir en el piso y a lo mejor ahí estaba escribiendo los pecados de todos ellos. Y luego se levanta y les dice, el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién sabe cuántos no tendrían pecados de lujuria ahí que tenían la mano en la mano, la piedra en la mano? La vida cristiana, en la vida cristiana, muchos de nosotros, los que decimos ser cristianos, somos muy irónicos, ¿sí?
Andamos acusando a la gente, señalándola, acusándole de cosas que nosotros ni sabemos y nosotros con el pecado metido adentro. Señalamos a este porque nos pareció, simplemente, no porque nos consta, no porque nos consta, sino porque nos pareció, ¡pah! Y yo con el pecado bien grande adentro metido, y ahí sí no me hago, no, yo soy una víctima. ¿Saben qué está haciendo el Señor hoy? Con su palabra está desnudando la conciencia de la gente, y la gente se está asustando. Hay gente que no soporta esto, sí. Porque a la palabra del Señor nadie se le puede esconder, sí. Y eso comienza a verse. Y eso va a seguir, y eso se va a intensificar más, si no nos arrepentimos. Si no nos confesamos bien confesaditos, arrepentidos, con el propósito de no volver a pecar, van a quedar a la luz pública. Como les pasó a los pobres fariseos ahí, les tocó tirar la piedra ahí y dicen escondidos, escabullidos, ¿sí? Ahí les iluminó la conciencia la palabra del Señor, se asustaron. Entonces, por eso el Señor nos está llamando a la conversión. ¿Cuál es el antídoto para que eso no nos pase? El antídoto es convertirnos al Señor, de una vez. Porque solamente los que cumplen la justicia, los que cumplen los mandamientos, los que buscan la justicia, esos van a quedar redimidos y perdonados por el Señor. Ese es el resto fiel, por eso va a ser muy poquito. Al Papa Benedicto XVI esto le costó sangre incruenta, porque él esto lo predicaba. Algunos pintan al Papa Benedicto XVI como calladito ahí, que no decía, manso, porque manso sí era. Tenía una mansedumbre hermosísima, la mansedumbre del Señor, pero creían que era un cordero mudo, que no balaba, ¿sí? Y algunos creen que la mansedumbre del Evangelio es no hablar, ¿sí? No, el Papa Benedicto sí que baló, sí habló, váyanle a la cantidad de libros y homilías denunciando todas estas cosas. Es más, hasta después de su muerte dejó un libro póstumo y ahí pone en evidencia, desenmascara los errores en los que estamos muchos cristianos hoy. Y la gente lo pone tan bonito, el Papa, tan bello, es muy santo porque era humilde porque no decía nada, habló siempre con la verdad, fue franco. Un libro que tiene él se llama Fe y Futuro. En ese libro, él dice, lo dijo hace casi 50 años. En ese libro él dibuja la imagen de la iglesia del siglo XX. Tal cual está escribiendo lo de Sofonías. Dice que no será la iglesia de los grandes edificios. Oigan, para los que se alardean y creen que la parroquia está muy bien porque tiene edificios muy lindos, grandes, no será la iglesia de los grandes edificios. No será la iglesia de las mayorías, dice el Papa. Ay, es que donde más haya gente y haya más publicidad, amarillismo de catolicismo, ahí está la fidelidad. No será la iglesia que busque lo políticamente correcto. Oiga lo que nos pasó a muchos católicos en Colombia. ¿Qué buscaron muchos católicos? Políticamente correcto. No será la iglesia ni de los de izquierda ni de los de derecha. Será la iglesia de la fe. Y la iglesia de la fe está dibujada en las bienaventuranzas. Mansos, pobres de espíritu, ¿sí? Los puros, los perseguidos, no por cualquier cosa, uno lo persiguen todos los días, pero hay que examinar si esa persecución es por el Evangelio, es por el Señor o porque es la persecución. Porque a veces nos persiguen porque somos malandros, sí. A mí todavía me persiguen porque me falta mucho por purificar. Entonces no es por justicia, sí, todavía por eso me hacen un favor muy grande, sí. Porque tengo mucho por purificar todavía. Y es una bendición para poder acercarme más al Señor, ¿sí? Ojalá llegue ese momento que sea verdaderamente por el Señor y por su Evangelio. Entonces, la entrada al reino de los cielos no crean que es así como
comiendo papitas y tomando Coca-Cola, ¿sí? Es con cruz y es siguiendo los mandamientos fielmente al Señor. Ahora, nosotros no debemos tener miedo. Este no es un tiempo para tener miedo. Ese es un tiempo muy hermoso. Yo pienso que la misericordia de Dios es tan grande que todavía nos da una oportunidad. Dios ya hubiera podido venir y a tomarle cuentas a toda la humanidad de una vez por todas y arreglar esto, pero sabe que todavía no estamos preparados. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos levantó la puntica del tapete para que viéramos la situación, cómo estamos cada uno, y nos dijo, no se asusten, vean, sencillo, vengan a mí, conviértanse de corazón y comiencen a seguirme fielmente, no se entreguen a las cosas del mundo, ni a esta perdición que hay hoy dentro de la misma vida cristiana, y síganme a mí fielmente, y ya. Y ustedes van a ser felices, dichosos, bienaventurados. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados de hoy? Los que sufren y lloran por serle fieles al Señor. Esos. Por ser fieles al Señor. Por ser fieles al Evangelio. Esos que lo apostaron por el mal menor, no, esos no tienen de bienaventuranza nada, ¿sí? Lloraron, hicieron ayuno para que ganara el aborto, para que ganara la aprobación de la legalización de la droga, ¿sí? Para eso ayunaron, hicieron vigilias, rosarios, para la aprobación del matrimonio igualitario, sexto mandamiento. ¿Ustedes creen que Dios los iba a escuchar? No, porque no era su voluntad. Así de sencillo. ¿Ustedes creen que Dios nos va a dar lo que no nos conviene? Tanto que nos ama, es nuestro papá. Miren, cuiden mucho a sus hijos. Que hoy lo que les están enseñando hasta dentro de la iglesia, algunas personas que están erradas, les va dañando sus almitas, los va dañando. Y no nos puede dar miedo ponernos a esto porque contamos con el respaldo del Señor. Estén felices cuando los persigan por causa de la justicia. Alégrense. Y miren lo bello que es el Señor, que todavía nos da la oportunidad de arrepentirnos. No nos llenemos de resentimientos contra nadie, contra nadie. La respuesta de los cristianos y de los católicos es el amor. ¿Sí? Es el amor. Y si encontramos gente que nos persigue, qué bueno que el Señor nos dé muchos, porque más cantidad traemos al altar de la Eucaristía para pedir por ellos. Entre más sean, más montones traemos a la Eucaristía para rogar por ellos, porque el Señor nos dice, rueguen por los que los persiguen. Amen a los que los odian, mejor, porque más posibilidad tenemos de ejercitar el amor cristiano. No para pagar con la misma moneda, ¿sí? Porque el cristiano no paga con la misma moneda que le paga. ¿Cómo morían los mártires? Perdonando a los verdugos y amándolos con todo el corazón, no diplomáticamente, amándolos. No nos llenemos de odio contra nadie, ni de resentimiento, ni de desprecio contra nadie. Los cristianos no tenemos derecho a despreciar a nadie, ¿sí? Que en esta situación en la que estamos no podemos andar de la mano con todo el mundo, eso es cierto. Porque no ve que entre la miel anda, algo se le pega, nos ponemos a juntarnos. San Pablo dice en la carta a los Corintios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si una mamá ve que su hijita se está juntando con una niña que es atravesadita, que anda en desórdenes por ahí, de todo tipo, ¿sí? Como los hay hoy, y la mamá se da cuenta, lo primero que hace es apartar a su hijita de ahí porque no le conviene esa compañía, ¿sí? Pero sin desprecio, ojo, uno se puede apartar físicamente, pero nunca puede apartar el corazón de nadie, nunca. Vamos a orar por esas personas, vamos a amarlas desde aquí adentro, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo sé que hay ambientes hasta sacerdotales, y lo digo así abiertamente, en los que yo no puedo estar, ¿sí? Y me dicen, es que Omitar es muy esquivo, sí, pero es que a ustedes les gustan cosas que no le convienen a mi fe. Entonces yo me los traigo en el corazón, los traigo todos los días, aquí los traigo conscientemente a la Eucaristía,
los traigo a la oración, los amo con todo mi corazón, los respeto como hijos de Dios, como sus ungidos a quienes Dios ama con toda el alma, pero yo ya sé que hay ambientes donde yo no puedo estar. No es que yo soy muy débil y Jesús me dijo que tenía que ser vigilante, ¿sí? Si hay reuniones donde entonces les gusta tomar y licor, no, yo ya pasé por eso hace muchos años, yo fui adicto al licor, y yo sé qué significa empezar con uno, a mí me dicen, padre, tómese una cervecita, una sola. No, mire, hasta sacerdotes finalmente me dicen, eso no es pecado, yo sé que no es pecado, pero yo empecé con una, ¿sí? Y después casi, si no hubiera sido la misericordia del Señor, yo no hubiera sido capaz de dejar eso, ¿sí? Porque ya no era una cerveza, ya la tomaba diario, todos los días. Y sabía que estaba muy mal. Cuando comencé a meterme en el mundo de la droga, omitar, venga, no le den miedo, nadie lo está viendo, solo un sopletico, venga, ¿sí? Y me da miedo, yo pensaba a mi mamá que me decía, cuidadito. Y cuando yo entraba a la casa, mi mamá siempre me miraba a los ojos y casi que nos odia, ¿sí? Yo le agradezco tanto eso a mi mamá. Para mí mi mamá es un regalo inmenso que Dios puso en mi camino para cuidar mi corazón y mi alma. Regalo más precioso que Dios me dio en esta tierra, mi mamacita hermosa. Me regañaba, a veces no me gustaba, yo le decía, hasta me da rabia y le decía que no la quería, pero bueno, yo le pedí perdón al Señor, a ella, ¿sí? Y yo claro que la quiero mucho porque ella me cuidó, a pesar de que cuidó mi alma, me metí en todas esas cosas. ¿Qué tal si no lo hubiera cuidado? Aunque todavía estuviera por allá bien ahogado, ¿sí? O a lo mejor hasta en la eternidad, pero con un destino bien terrible, ¿sí? Entonces, el corazón no lo podemos apartar de nadie. Mi mamacita me decía, a mí no me gusta que se junte con esa... Y no era que mi mamacita no los quisiera, los quiere, pero no podía estar con esas personas. Y yo me daba cuenta, alguien llegaba a pedirle un favor de comida, de algo, de esas personas, y ella se lo hacía, ¿sí? Pero usted no se me junta allá, ¿sí? Así. Tenemos que cuidar el alma. Y las malas costumbres, las malas compañías corrompen. Nunca despreciemos a nadie, nunca. Hay que amar. En silencio me retiro, digo, no puedo. Y si le puedo decir a la persona con caridad, mira, tú estás en cosas incorrectas, no se puede. Si no hagas esto, yo me aparto porque tú estás en cosas incorrectas, yo mejor me aparto porque yo así no puedo caminar. Pues se lo decimos también por caridad, porque la corrección fraterna es una obra de misericordia espiritual, ¿sí? Y si ya no hacen caso, pues bueno, ya no depende de nosotros. Pero miren las bienaventuranzas. Ojo, porque hay gente que se está llenando de odio, de resentimiento, y eso eso le hace mucho daño al alma. No. ¿Qué es que nos engañaron, padre? ¿Cómo jugaron con nosotros? Pues bueno, con Jesús también jugamos todos los días. Hay que perdonar desde el corazón, ¿sí? El Señor nos da esa gracia. Nos da esa gracia de perdonar con el alma, perdonar con el corazón, ¿sí? Pero aquí lo importante es que le seamos fieles al Señor, ¿sí? Y por último, San Pablo, ya termino. Iba a hacer la cortica hoy, pero siempre quiero hacer la cortica, ¿sí? San Pablo dice, hablando de la descripción de la iglesia, ¿sí? San Pablo dice cómo será la iglesia o cómo es la iglesia, nos da una radiografía. Dice que no es la iglesia de los nobles, de los inteligentes, ni de los poderosos. No es así. Entre nosotros no hay gente burocrática, dice San Pablo, poderosos, no hay nobles, o sea, reyes, gente muy importante, no. Y no hay gente muy inteligente, los más inteligentes, esos son los verdaderos cristianos, no. Dios, al contrario, Dios escogió la basura del mundo, lo vil del mundo para confundir a todos estos, ¿sí? Entonces no es donde haya más poder, no es donde haya más plata, ¿sí? Nobles, dice San Pablo. No es donde hayan teólogos más inteligentes, brillantes, maestros, sabedores, no es por ahí. Y dice San Pablo, para que ningún mortal, ¿sí? Ningún mortal alardee de Cristo como cosa suya. Si conocimos a Cristo,
fue por pura gracia de Dios. No fue por la plata, no fue por el poder, no fue por los inteligentes, nada de eso. ¿Sí? No fue por nada de eso. Fue por la sabiduría de la cruz. ¿Sí? Dice, Dios escogió a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, mire cómo despreciaron al Papa Benedicto XVI. ¡Ja! Y Dios lo escogió para confundir a los más poderosos, los tiene confundidos hasta después de su muerte. Yo no sé por qué están tan asustados. Ya se murió el Papa, ya, respiren tranquilos. No van a poder respirar tranquilos, porque ahora sí que tiene autoridades del cielo para hablar, ¿sí? Y ahora sí que se les va a llenar el corazón más de amargura. No es que va a comenzar a hablar desde el cielo, y cuando un santo llega al cielo, eso comienza a retumbar con más fuerza que en la tierra, ¿sí? Y nadie lo puede callar ni detener. El Papa Benedicto ya está hablando mucho desde el cielo, ¿sí? Y lo persiguieron dentro de la iglesia, sacerdotes, obispos, teólogos. Lo persiguió el mundo político, el mundo de la educación, de la cultura. Y hoy Dios lo tiene retumbando como una corneta que hace bulla de manera más fuerte. Nadie puede detenerlo, ni podrá detenerlo. Ya es libre para Dios. A mí me dio mucha alegría cuando me contaron que había muerto, porque ahora sí que va a hacer bulla desde el cielo. Ahora sí que hace bulla. Entonces Dios escogió a eso que no contaba, lo despreciado del mundo, para confundir a los sabios de este mundo. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Entonces démosle gracias al Señor que nos da la oportunidad de venir a acercarnos a Él en lo más sencillo, que es la Eucaristía. Lo más sencillo de la fe cristiana, lo más humilde, lo más pequeño y hasta lo más despreciable hoy, es la Eucaristía, el regalo más hermoso que nosotros tenemos. Y miren el Señor tan bello, tan hermoso, que nos trae a su presencia, sin nosotros merecerlo. Y aquí está nuestra salvación. Aquí está. Se va a manifestar en el altar. Y aquí Cristo va a pagar toda la deuda que nosotros tenemos, se la va a pagar ahorita al Padre. Todita. Y nos va a decir, no temas que yo ya pagué todo por ti. ¿Sí? Y si a mi vuelta quedas debiendo algo, yo lo pagaré por ti, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, el regalo más hermoso lo tenemos nosotros. La garantía más grande, que es Jesús, Eucaristía, y se hace presente en este altar para salvarnos. ¿A quiénes? A los humildes que quieran buscarlo, que quieran depender de Él, los que buscan la justicia, los que buscan el cumplimiento de su ley. Esta es la manera de cumplir la ley más perfecta. Venir aquí a la Eucaristía con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor y con toda nuestra alma. El Señor está cerca. El Señor se manifiesta y ya está en medio de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.